Cuba traigo un cantar hecho de palma y de sol, cantar de la vida nueva y del trabajo creado. Traigo un cantar de mi Cuba, de Cuba traigo un cantar. De Cuba traigo un cantar para el ensueño mejor, cantar para la esperanza, para la luz y el amor. El señor vicerrector de la Universidad Nacional de Rosario, magíster Eduardo Seminara. La señora presidenta del Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos, Kenia Serrano Puig. Y el señor representante de la Multisectorial de Solidaridad con Cuba, Rosario, Norberto Champa Galiotti. Les informamos que el Consejo Municipal de Rosario ha declarado de interés municipal a este encuentro. Vamos a leer el decreto. Artículo primero, declárase de interés municipal el 13º Encuentro Nacional de Solidaridad con Cuba, que se realizará en nuestra ciudad los días 23 y 24 de noviembre próximos, tomando en cuenta que visitarán Rosario representantes de organizaciones... Buenos días a todos y a todas. El extenso nombramiento de autoridades presentes me releva a mí para no olvidarme de ninguno, así que sean todos bienvenidos. Muchas gracias en particular a quienes han elegido por tercera vez desde su creación el Movimiento Argentino de Solidaridad con Cuba, a la sede de la Universidad Nacional de Rosario como el lugar de encuentro para el debate, para el intercambio de ideas y para que todos de alguna manera podamos expresar la solidaridad con un país hermano, con un país latinoamericano, en el cual en los últimos años hemos fortalecido la relación entre nuestros países en esta idea de relación sur-sur que el gobierno nacional lleva adelante en materia de política internacional. En ese sentido, creo yo que es importante rememorar 40 años atrás, el presidente Dorticós, en representación del gobierno cubano, acompañó la vuelta a la democracia en el año 1973, luego de 18 años de dictadura. Cuando estuvo Dorticós acompañando al expresidente Héctor Cámpora, Argentina restablecía y era pionera en los países latinoamericanos las relaciones bilaterales económicas en un momento muy difícil tanto para Cuba y en un momento muy importante para Argentina porque recuperaba la democracia. Pocos años después, el golpe militar nos hizo que esas relaciones que nosotros veníamos construyendo mutuamente como países tuvieran un corte abrupto. Las relaciones comerciales quedaron truncas y la relación política entre ambos países vuelve a ser fructífera en 1983. Quiero destacar la solidaridad que como país tuvo Cuba con todos aquellos argentinos exiliados y perseguidos por la dictadura militar que encontraron en ese país la posibilidad de restablecer su vida y en muchos casos proteger la de sus hijos. En ese sentido, la universidad, siendo representante de todo el pensamiento democrático de nuestra ciudad y nuestro país, vive con orgullo poder ser sede de este tercer encuentro que se hace en nuestra universidad. El primero fue en el año 2000, el segundo ya en este lugar en 2008 y
de tercero en el 2013. Siempre estaremos abiertos a todos los pedidos que de distintos países de Latinoamérica se hagan para que nuestra universidad pueda contribuir al intercambio y al crecimiento de estas relaciones internacionales. Les auguramos, tanto el rector Mayorana como yo, Mayorana no pudo estar hoy, está de viaje, el mejor de los éxitos en los debates, en los homenajes previstos y en este intercambio que año a año se lleva adelante. Gracias a todos por estar. Muy buenos días. Les agradezco a todo el movimiento argentino de solidaridad con Cuba la presencia en esta apertura. Incluso, como todos lo ven, el movimiento no es solamente las casas, no somos solamente las organizaciones políticas, son áreas de gobierno, son áreas de espacios donde se juntan nuestro pueblo para pensar un mundo mejor, son áreas de la fe, a que tenemos presente y la suerte de ser uno de los componentes desde el inicio de esta multisectorial al obispo emérito Federico Pagura. La solidaridad con Cuba es algo que excede el marco que a veces nosotros mismos desde el movimiento argentino de solidaridad con Cuba podemos ofrecer. Pero hoy estamos aquí con toda la expresión de solidaridad nacional, el Senado Nacional, la Cámara de Diputados Nacionales, concejales de la ciudad de Rosario, que son el ejemplo que también tenemos en otras ciudades del país. Tenemos también dirigentes políticos, tenemos diputados provinciales como los compañeros de San Luis que están presentes aquí en Rosario. Es muy amplia la solidaridad con Cuba. ¿Y por qué es tan amplia la solidaridad con Cuba? Yo creo que ese es un punto en donde me gustaría referirme brevemente. El apóstol José Martí decía que patria es humanidad. Y ahí está la clave, a mi entender, de que esa gesta revolucionaria que parte del apóstol y de los hombres que lucharon por la verdadera independencia de Cuba, encontraron ese rumbo en Cuba que ejecutó y culminó la gesta del 59, la Revolución Cubana, en este sentido de construir una patria de cara a la humanidad. Nosotros solemos decir nacional por su forma, internacional por su contenido. Este par dialéctico fundamental para nuestros pueblos hace que la Revolución Cubana tenga esa expansión continental, no por expansión del expansionismo de dominación, sino por la expansión de la liberación. Y nos comprende absolutamente a todos los sectores que soñamos con un mundo mejor, que soñamos con justicia social, que creemos algunos en que el socialismo es la forma superadora de esta capitalista que vivimos, de los verdaderos demócratas. Y es ahí la clave, en que hoy estamos reunidos diversos sectores, como les mencionaba, de diferentes procedencias y perspectivas políticas, adhiriendo firmemente, no hay uno que esté menos firme que el otro, a la solidaridad con Cuba. Cuba es ese ejemplo. Y quiero referirme también en esa sintonía de patria y humanidad, el destino y el rumbo. No sé si las voy a decir precisamente, obispo, pero me sirvieron en una oportunidad para ganarme un premio. No lo hice por el premio, lo hice porque me impactó mucho en el 99 esos versos que usted dijo y que se los repitió a Fidel cuando se despedía en el aeropuerto. Cubanas, cubanos, gracias por cuidarnos el jardín de la esperanza. Quiten malezas y espinos, pero no pierdan rumbo y destino. Es una maravilla, Fidel. Y en este encuentro, compañeras y compañeros, nos vamos a encontrar con un formato algo distinto de lo que hemos hecho en todos los encuentros anteriores. Después de meditarlo, de analizar en las reuniones de coordinación, pensamos que
necesitábamos reflexionar, no es que no reflexionemos, pero lo hacemos permanentemente, pero colectivamente, no dividirnos por comisiones de trabajo, sino plenarios en ejes temáticos. Por eso abordamos el tema de bloqueo como un panel, no una comisión, con panelistas, con debates y en plenario. Y fundamentalmente teniendo en cuenta que nos va a cruzar tangencialmente todo el desarrollo de nuestro encuentro un momento histórico absolutamente distinto en nuestra América y que también nos sirve para ubicarnos en esto, y vuelvo a Martín, en la construcción de la patria de cara a la humanidad. América Latina y el Caribe viven un momento distinto, profundo, y no podemos estar ausentes siquiera un tantico así, como decía el Che, porque es darle un tantico así de ventaja al imperio, y el imperio actúa. Después de años de globalización neoliberal, nace en América Latina la globalización de la esperanza, algo distinto. Nadie puede negar que el mundo debe estar globalizado e interconectado, pero estábamos haciéndolo neoliberalmente, en perjuicio y en desprecio de los pueblos. Y ahora lo estamos haciendo, intentando construirlo desde los pueblos. Y también lo decía el Che, esta epopeya la escribirán los pobres, los campesinos, los obreros. Hoy tenemos a Evo, presidente en Bolivia, hoy tenemos a Maduro, un trabajador del metro, presidente en Venezuela, Lula, trabajador, presidente en Brasil, Dilma, también continuadora de Lula. Tenemos compañeros en Uruguay de la resistencia de Tupamaro, en Nicaragua sandinista, nuestra querida Nicaragua, que nos une esencialmente a los argentinos, porque ahí sí tuvimos presencia internacionalista de los brigadistas argentinos del Partido Comunista, de la Federación Juvenil Comunista, de Montoneros, del ERP. Fue un ejemplo de solidaridad activa en el último eslabón de la Guerra Fría en nuestro continente. Gracias, embajadora, por acompañarnos. Y queremos poner hincapié en nuestro encuentro. No dejamos jamás de lado las banderas principales. No al bloqueo, libertad a los 5. ¿Alguien tiene dudas que ningún régimen estadounidense va a levantar el bloqueo por sí mismo? ¿Alguien tiene dudas que ningún régimen norteamericano va a liberar a los 5 por sí mismo? Hay 22 declaraciones consecutivas de Naciones Unidas, que por supuesto no son vinculantes, pero el bloqueo continúa. Hay infinidad de reclamos por la libertad de los 5. Quien se ha acercado a este caso sabe de lo inválido de ese juicio, que no eran espías y que realmente estaban protegiendo a su pueblo de las acciones terroristas que se pergeñan en Miami. Sin embargo, ninguno de los líderes del régimen norteamericano han accedido a considerar siquiera estos dos hechos: el bloqueo genocida y el cruel y empecinado castigo a los 5 héroes cubanos. Por eso nos planteamos que debemos pensar cosas distintas para realmente lograr este objetivo. Y son los pueblos los que van a lograr que finalice, que ese bloqueo se disuelva por malicioso, aunque los que promueven el mal van a querer seguir sosteniéndolo. Que los 5 héroes estén nuevamente en su patria, lo vamos a lograr de otra manera. No lo vamos a conmover con cartas, lamentablemente, son inconmovibles. Pero por eso nos representamos en este movimiento. ¿Cómo podemos hacerlo? En el Senado de la Nación, en los sectores religiosos,
en la Cámara de Diputados, en el Consejo Municipal, en las fuerzas juveniles, en las fuerzas sociales de nuestros pueblos latinoamericanos y caribeños, que debemos exigir de todas las formas y constantemente el fin del genocidio, del bloqueo y la libertad inmediata de los 5. Hay fuerzas que apoyan bloqueos en Argentina, en toda nuestra América, los socios del imperio. Disculpen que me extienda, será quizás la única oportunidad en el marco del encuentro que pueda participar. Fui sometido a una cirugía de abdomen el martes, ayer me dieron el alta y hoy quería estar con ustedes en este momento. Así que le pido disculpas la pequeña extensión en esto. Pero les decía que en estos objetivos que seguimos y que van de la mano de esta nueva integración de la esperanza, esta integración por un mundo mejor, esta integración antiimperialista, esta integración anticapitalista, a mí me gusta llamarla en la construcción del socialismo. Hay también una fuerza para romper esta integración. Queremos rescatar en este encuentro un momento importante, bisagra, que fue el 5 de noviembre del 2005 en Mar del Plata. Allí, desde hacía unos años venía gritando a los 4 vientos desde aquella pequeña isla el comandante Fidel Castro que los pueblos sean sometidos a un plebiscito si quieren ser anexados a Estados Unidos. Y tomó esa bandera el comandante Hugo Chávez para organizarla por América Latina. Lula, y aquí ejecutándola el presidente Néstor Kirchner, en aquel inolvidable momento donde en el estadio de Mar del Plata el comandante Chávez decía: Alca, Alca, al carajo. Ese es el momento en donde empezamos a ver nuestra América de otra manera. Y ahí comienza el alba, a nuestro entender, el germen más genuino de una integración que nos permita soñar ser verdaderamente libres. Comienza la CELAC, UNASUR, el Mercosur reformateado. Y recuerdo que en el 2008, en el 2009, puedo equivocarme en la fecha, estoy avanzando, puede haber sido 2011. Obama en Chile con Piñera anuncia la Alianza Igualitaria, 2011, 50 años de la Alianza para el Progreso, que permitió aislar a Cuba del contexto latinoamericano. Piñera en una soledad absoluta y más solo al lado de Obama, lanzando esa propuesta. Recordemos que la Alianza para el Progreso, en las declaraciones finales, que también recomendamos trabajar Punta del Este, la posición de Cuba y la intervención del Che, logró parcialmente ese objetivo, porque hoy vemos que ha sido parcial. Aislar a Cuba no se podía aislar, la verdad, no se puede tapar el sol con un dedo. Pero no quedó en esa propuesta solamente de la Alianza Igualitaria, sino que ahora lanza la Alianza del Pacífico. ¿Qué objetivo tendrá esa Alianza del Pacífico propuesta por Estados Unidos y donde juegan los países que sostienen las formas neoliberales de organización y de globalización? Indudablemente, alterar, romper, destruir, fragmentar este proceso que parte desde el 5 de noviembre como bisagra, la derrota del ALCA, para comenzar a transformarnos en esta unidad de integración de cara a la segunda y definitiva independencia. Estos conceptos
tienen que transitar todo el encuentro, porque todo esto que estamos construyendo y soñando tiene aquel origen de patria y humanidad y tiene la fortaleza del triunfo de la Revolución Cubana el 1 de enero del 59. Nada, compañeros, nada de lo que hoy vive nuestra América sería posible si no hubiese existido esa revolución que nos inundó de esperanza a todos los latinoamericanos y caribeños. Y también un reconocimiento importante. Creo que esas palabras, Federico, fueron pronunciadas en el periodo especial en Cuba. Algún día reconoceremos la epopeya del pueblo cubano y el gobierno revolucionario de sostener el timón de la revolución cuando los vientos huracanados del norte fueron más fuertes, cuando se anunciaba la caída del socialismo, cuando Silvio decía: dicen que me arrastrarán por sobre el lodo cuando la revolución se venga abajo. La revolución no se vino abajo, el pueblo cubano y la revolución resistió el periodo especial, una epopeya que nos permite soñar hoy en este mundo mejor. Imposible en este tiempo histórico si lo hubiese logrado el enemigo de los pueblos. Contemplemos, les propongo, todos estos elementos en el análisis, en la declaración final, en el panel del bloqueo, en el panel de los 5, en el panel de unidad e integración antiimperialista de América Latina y el Caribe y por la paz mundial. Muchas gracias, disculpe lo extenso. Un buen encuentro. Gracias. Buenos días, muchas gracias a todos y a todas. Querido compañero Champa, no le puedo decir el nombre, es Champa para todos los cubanos. Querido compañero embajador Jorge Lamadrid, queridos representantes del Senado argentino, compañero Giustiniani, representantes de todas las organizaciones que aquí se han mencionado. Me declaro incapaz de mencionarlas a todas, realmente son muchas y sé que hay otras que faltan, ¿no? Pero agradezco muy especialmente la presencia también, como lo hizo Champa, de representantes del cuerpo diplomático latinoamericano, en especial la representante de ese proceso cristiano, socialista y solidario, la Nicaragua victoriosa de hoy, del comandante Daniel Ortega. Gracias, embajadora, por venir a nuestro 13 encuentro de solidaridad. Igualmente agradecer a todas las personas de esta Universidad de Rosario, quien ha ofrecido, dijo el vicerrector muchas veces, la solidaridad con Cuba es así, es repetitiva, nos dejan venir y nosotros volveremos a esta universidad y a sus espacios de trabajo para hacer todo este lindo accionar de solidaridad que se caracteriza todo nuestro movimiento. Un movimiento que tiene dimensiones mundiales y que tiene presencia en miles de lugares del mundo, en más de 2.150 asociaciones de amistad con Cuba que se organizan desde Australia hasta la Patagonia, hasta el Ecuador, hasta en Estados Unidos, Canadá y Puerto Rico. Así que eso representamos hoy aquí, argentinos, cubanos, nicaragüenses. Eso representamos también todas las personas de bien que nos reunimos acá en la Argentina y que se reúnen a lo largo del mundo para expresar, como ha dicho nuestro compañero Champa, este hermoso sentimiento de solidaridad. Igualmente me emociona la presencia acá de Federico, es un símbolo para todos los pueblos del mundo y en especial él acaba de estar en Cuba, él acaba de participar en el Congreso, en el CLAI, en el Congreso Latinoamericano, y realmente fue un congreso que también sufrió el embate del bloqueo, fueron congelados los fondos para ese Congreso Latinoamericano al que él asistió. Sin embargo, nuestras iglesias, nuestras instituciones, nuestro partido, nuestro gobierno revolucionario nos unimos en una sola decisión y dijimos, el Congreso lo vamos a hacer, y así fue como vinieron personas de toda nuestra región para volver a expresar su solidaridad, y él, como siempre, fue la voz tan alta de este hermano país que estuvo presente allá en Cuba y que hoy saludo muy especialmente a nuestro Federico. Muchas gracias.
importante que este 13 encuentro de solidaridad tenga lugar en las circunstancias del mundo de hoy, cuando hace apenas un mes se acaban de completar 15 años de injusto encierro de 5 cubanos que han estado presos injustamente en cárceles del imperio. 15 años que han pagado estos 5 hombres por el único delito de prevenir otras muertes a causa del terrorismo de Estado que se ejerce contra nuestro país. Los cubanos y cubanas tenemos 5.577 víctimas del terrorismo. Cuando usted lleva esta cifra y la compara con la población de 11 millones de cubanos, se dará cuenta fácilmente que cada 4 cuadras en Cuba hay una víctima del terrorismo. Es importante que se recuerde eso, aunque yo sé que estoy hablando y expresando el saludo de Cuba y del Instituto a personas muy bien informadas, pero agradezco también la presencia acá de los medios de prensa para que nos sigan ayudando a romper ese vigoroso muro de silencio que se establece en el caso de nuestros 5 compañeros. Si en verdad en Estados Unidos existiera libertad de expresión, si en verdad en Estados Unidos decir la verdad, y valga la redundancia, fuera intrínsecamente ligado a su modelo de democracia, a los 5 cubanos les habrían premiado con las distinciones más altas de esa nación, porque infiltraron grupos terroristas que hoy todavía siguen actuando dentro de Estados Unidos, que siguen siendo financiados por el gobierno de Estados Unidos, y estos cubanos lo único que hicieron fue precisamente evitar muertes también de ciudadanos estadounidenses. Los 5 cubanos que están presos en Estados Unidos, aunque René está en Cuba, él lo dice, creo que esto nuestro encuentro lo va a validar perfectamente, él sigue preso mientras no estén libres los 5. Por tanto, vamos a seguir diciendo, esos 5 cubanos que están presos en Estados Unidos, lo único que estaban haciendo es demostrar la falta de voluntad que tiene el gobierno estadounidense para una verdadera lucha contra el terrorismo y el doble rasero que sigue aplicando ese gobierno. En el año 2006 aparecieron nuevas evidencias, fueron demostradas por grupos solidarios, por amigos de Cuba en Estados Unidos, demuestran que el gobierno de Estados Unidos tuvo y continúa teniendo un programa secreto para pagar a periodistas para que publicaran artículos nocivos que mintieron y que distorsionaron el ambiente alrededor del caso de nuestros compañeros para que terminaran en los titulares de la prensa en Miami endilgándoles el calificativo de espías. Este es el caso de nuestros 5. En ninguno de los documentos del juicio aparece en la acusación como espías, pero sí les puso esta etiqueta a la prensa, y la prensa de Miami le puso la etiqueta porque había un programa, un plan secreto del gobierno estadounidense para pagarle a estos periodistas. Es importante que esto se conozca, parecería un contrasentido. El gobierno más poderoso del planeta, el gobierno que es el dueño de los grandes medios de comunicación, tan peligroso es que se sepa la verdad de Cuba y de los 5 que tienen que recurrir a este tipo de ilegalidades. El gobierno estadounidense en este caso comete 2 violaciones principales. Primero es pagarle a los periodistas para que mientan, y la otra violación importante es ocultar que lo hacen, porque se han presentado habeas corpus en defensa de nuestros compañeros, y aún hoy, después que desde el 2010 venimos haciendo esta presentación, en el 2012 se ha retomado para que Gerardo, el más preso de los 5, Gerardo, que tiene asignadas 2 cadenas perpetuas más 15 años de prisión, pueda tener una nueva audiencia y pueda escucharse sus puntos de vista, y el gobierno hasta hoy no ha dicho nada, se ha puesto un punto en la boca, mantiene un silencio perpetuo, y lo único que ha dicho la Fiscalía es que quiere hacer desaparecer estos habeas corpus y los importantes argumentos que están presentando los abogados de la defensa de los 5 en favor de nuestros compañeros. En el fondo hay 2 miradas de nuestros compañeros que aquí estuvieron desaparecidos y que el pueblo argentino, sus instituciones de conjunto, también con nuestro gobierno y nuestras
nuestras instituciones encontraron sus restos recientemente, y es importante decirles que los 5 también estaban allí en Estados Unidos para evitar que esa historia tremenda, terrible, de tantas vidas que se perdieron, de tantos desaparecidos, de ese terrorismo que ha encontrado víctimas aquí y allá, no continúe y que el mundo pueda liberarse definitivamente de ese flagelo. En este 13 encuentro agradezco profundamente que, además de seguir reiterando nuestra decisión de luchar por la libertad de nuestros 5 compañeros, como ha dicho acá Champa, también busquemos la manera de seguir movilizando la solidaridad internacional, particularmente la opinión pública de los Estados Unidos. Ese es el país donde están presos nuestros compañeros, es allí donde tendremos que seguir dando la batalla de opinión. En junio del próximo año haremos allí la tercera jornada, 5 días de acciones por los 5, donde esperamos nuevamente, como ha sido hasta ahora, que la Argentina y sus instituciones y su movimiento de solidaridad esté presente y se haga eco de estas actividades. Todavía tengo en mis manos restos de la tierra que llevó el importante grupo argentino de Sembrando un Árbol por los Caminos del Che. Aquí están ellos también. Y esa tierra llegó allá a Santa Clara, y fue hermosísimo ver cómo pioneros, combatientes, jóvenes, la población toda de Santa Clara, en una buena representación allí en el Memorial del Che, fuimos a sembrar juntos y fueron siendo presentadas una por una de todos los lugares de la Argentina que ellos fueron capaces de portar esos puñados de tierra. Es el Che Guevara, rosarino trascendental, cubano también eternamente, y a ustedes que somos también los que tenemos que continuar ese legado, digamos en el 13 Encuentro Nacional de Solidaridad con Cuba, que al Che, a nuestros caídos, a nuestros desaparecidos, a los que continúan guiándonos de manera victoriosa, a nuestro invicto comandante en jefe Fidel Castro Ruz, a nuestro querido Raúl, a todos los que nos han marcado el camino, la ruta para continuar, a nuestra querida Vilma Espín, a las mujeres como Celia, como Aide, que nos trajeron hasta aquí, que permitieron que en Cuba hoy, gracias a esas luchas, sin tener cuotas para las mujeres seamos en este momento casi la mitad del Parlamento Nacional Cubano, y somos el tercer parlamento en el mundo con esta composición femenina. Eso es también gracias a esa importante lucha que hemos dado dentro, y gracias también a esa vigorosa solidaridad internacional que nos ha acompañado. Seguir luchando contra el bloqueo no es solo una necesidad, seguir luchando contra el bloqueo es la obligación que tenemos todos y todas los que estamos decididos a no permitirle a este gobierno, que realmente ha continuado la política de bloqueo y de hostilidad, de no permitirle, como decimos los cubanos, de seguir campeando por su respeto, de no permitirle seguirle creyendo que son los gendarmes de este planeta. Es verdad que los acuerdos en las Naciones Unidas, en la Asamblea General, no son vinculantes, pero siempre tenemos que decir que a pesar de que esos acuerdos no sean vinculantes, es una tremenda victoria de los pueblos que 188 países del mundo, entre ellos, y así lo agradezco una vez más acá, el gobierno argentino de la presidenta Cristina, que le deseo que se siga recuperando muy activamente este importante país, su gobierno, sus instituciones, todo su pueblo se sumen en este voto en contra del bloqueo y a favor de su levantamiento. Nosotros, le digo sinceramente, disfrutamos muchísimo ese momento en que la pizarra de las Naciones Unidas se pone completica de verde, de la luz de la esperanza, a favor de que se levante el bloqueo, y queda vergonzoso, con la cara tan roja como los bombillos rojos, que se quedan allí votando a favor del bloqueo Estados
Estados Unidos, Israel y algún otro pequeño país que ha sido también obligado a asumir esa posición genuflexa y de castigo contra Cuba, una isla que, como ustedes conocen, no ha hecho otra cosa que escoger su propio camino. Es verdad que llevamos 15 años luchando por los 5 y que todavía no han vuelto. Es verdad que llevamos 22 años votando contra el bloqueo y todavía no lo han levantado, pero somos más fuertes porque somos mayoría, porque estamos más organizados, porque pensamos y caminamos con cabeza y pies propios, porque no nos han podido quitar el derecho que tenemos a decirle en su cara que no estamos de acuerdo con lo que hacen con el pueblo palestino, con el pueblo saharaui, con todos los pueblos que nos están explotando constantemente. Por eso es que nosotros realmente, y no es ningún tipo de intención masoquista, pero le digo realmente en nombre de nuestro pueblo, disfrutamos muchísimo ese castigo y esa sanción que nos han hecho, porque así están ratificando que somos demasiado tosudos y que no vamos a permitir que nos conviertan en una estrella más de ese Estado estadounidense que lo único que quiere es chuparnos a nosotros todos los recursos y seguir enseñoreándose por encima de nuestros pueblos. Es muy importante que les diga, y con esto voy a terminar, que hoy acá también recibiremos el reconocimiento, la distinción de esta ciudad, la cual quiero agradecer profundamente a nombre de nuestro Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos. Cuando se mencionaba ahorita a los argentinos y argentinas que llegaron a Cuba, quiero decirles que el ICAP, a nombre de la Revolución Cubana, fue una de las instituciones que recibió a estas familias, a esas mujeres, a esos niños y niñas. Les abrazamos, le dimos pan, techo, comida, le cuidamos el sueño, le dimos también, en medio de las situaciones tan difíciles que hemos pasado en estos 55 años, en estos 40 años también que marcan nuestras hermosas relaciones bilaterales, no hemos tenido mucho, pero lo que hemos tenido lo hemos compartido con ustedes. Dice Fidel que la solidaridad solo es verdadera cuando es internacionalista. Ahí hemos aprendido, y también quiero decirles que entregaremos un reconocimiento modesto a un grupo de jóvenes con mucha juventud acumulada. Son los que han estado 50 años siendo solidarios con Cuba. Algunos están aquí, otros no han podido venir, otros ya no nos acompañan físicamente, pero a todos los que hace 50 años apostaron por nosotros, todos los que incluso estuvieron dispuestos a ir a luchar y a derrotar a los mercenarios en Playa Girón, a los que le pusieron el acento a la I y no dudaron, en lugar de decir si Cuba triunfa, no, ellos, ustedes dijeron Cuba sí, yo voy por Cuba, quiero darle a Cuba lo poco que yo tengo. A todos ellos les damos las gracias y vamos a decirle que en medio de la actualización del modelo económico cubano, que los cubanos estamos haciendo de manera participativa, con el alto consenso social, para seguir fortaleciendo el socialismo en Cuba, para que sea el pueblo el que siga mandando, para que la propiedad vigente sea la propiedad social de todos y todos sobre la riqueza, las industrias y todas las principales conquistas alcanzadas, para que la gente siga teniendo educación y salud gratuita, porque ni los conocimientos ni la salud de las personas pueden ser mercancía, y eso en Cuba se hace todos los días de la vida y así seguirá siendo en medio de este proceso. Sabemos que hemos llegado hasta aquí porque hemos tenido a Fidel, porque hemos tenido un partido que nos ha mantenido unidos. Hay que seguir luchando por esa unidad, por esa integración latinoamericana y caribeña. Hemos llegado hasta aquí por la resistencia de nuestro pueblo. Hemos llegado aquí por la vigorosa solidaridad internacional que hemos tenido. Al Che en esta, su ciudad también, a ustedes que les siguen día a día, no hay otra duda que nuestra batalla continuará hasta la victoria siempre. Ahora invitamos al obispo emérito de la Iglesia Metodista Argentina, Federico Pagura, a que nos diga un saludo, este querido obispo que está cumpliendo 90 años y sigue en la lucha sostenidamente por la solidaridad con los pueblos, por la justicia, por la igualdad entre todos los seres humanos. Tengo que decirle que en Cuba, donde recibí la orden de la solidaridad,
Me habían advertido en principio que tenía que dar un mensaje de 30 minutos. Cuando se acercaba la hora me vinieron a avisar que tenía que reducirse a 15 minutos. Y cuando estaba ya por pasar al micrófono, se me habían perdido algunas notas, me avisaron que con 5 minutos tenía que decirle todo. Perdone, querido público, pero yo hablé 32 minutos. Era un teatro con tanta gente, y gente del pueblo, y gente de las iglesias, que sentí que tenía que decir lo que quería decir. Ahora, en este caso, Champa se ha anticipado en muchas de las cosas que él ha dicho, yo las hubiera dicho en el papel que tengo escrito. Pero para ahorrarles a ustedes la carga, me refiero a todos esos puntos que él subrayó, que deben ser parte del trabajo de este encuentro, por cuya invitación yo les agradezco profundamente. Felizmente no van a tener que aguantarse muchos discursos míos porque mi salud y mi edad me tienen un poco limitado. Puede ser que llegue al final para escuchar los resultados del trabajo que ustedes han estado haciendo. Mientras tanto, debo decirles que ayer mismo salió en página 12 un artículo de Emir Saber de Brasil. El foro se ha agotado. Como aquí me acompaña uno de los que más ha trabajado por el foro, algunos desde el principio del foro estuvimos con él, tengo que decir que es un artículo que vale la pena tomar en cuenta al hacer los estudios que se van a hacer en estos días. Pero hay que tener en cuenta también que Emir Saber dice que el Foro Social Mundial fue la primera gran reacción internacional a la ola neoliberal que pasó a devastar el mundo en las últimas décadas del siglo pasado. Luego explica por qué cree que se ha ido agotando ese foro y vale la pena escuchar sus razones y sus reflexiones. Pero lo que no se puede bajar en ningún momento es esa consigna con que salimos todos de Porto Alegre: otro mundo es posible. Y algunos le añadieron: e impostergable, urgente. De manera que eso tiene que estar soplando en medio de ustedes a medida que van elaborando los distintos resultados de su trabajo. Y finalmente, para decirlo en más breves palabras, yo traigo 2 libros que están siendo motivo de mi lectura en este momento. El de Simón Bolívar, Para nosotros la patria es América. Y para poder responder a los que me preguntan cosas de mis memorias, de mi vida y de mi aprendizaje de poeta, les leo 2 cositas breves con las que sintetizaría mi testamento, mi dádiva a todos ustedes. Con respecto a las poesías, yo creo que el frente ecuménico hay que prestarle atención, hay que trabajar fuertemente. Yo desafié en Cuba a las iglesias presentes, especialmente los norteamericanos que estaban, para que pidieran insistentemente una visita directa a Guantánamo para comprobar qué es lo que estaba pasando allí. Como en tiempos de mi presidencia hicimos lo mismo para trasladarlos a Honduras y tomar gráficamente los lugares donde se estaban rearmando las fuerzas de Somoza para anular todos los logros que la revolución sandinista estaba produciendo. Gestos de ese tipo tienen que multiplicarse en el mundo para que frenemos las ínfulas de un imperio que se va desinflando en muchas cosas, pero que tiene quienes lo alimenten para que siga oprimiendo y aterrorizando a los pueblos de nuestro mundo. Gracias por Telesur, que nos mantiene al día. Es una contribución venezolana inapreciable.
y la poesía va dirigida a las iglesias. Me salió esta poesía con música de baguala, que es una música norteña, de origen indígena, y dice exactamente así. ¿Me descuentan los minutos, por favor? Aquí, eso es, perfecto. Encrucijada se llama esta baguala. Hoy se confunden los siglos en un encuentro frontal. Siglos que mueren de viejos y uno que empieza a rodar. Del pasado sopla un viento que es destructivo y letal, pero también los clamores por más justicia y por paz. Vamos a andar, hijos con hijas del cielo, busquemos juntos la paz. Las iglesias son sepulcros si no proclaman verdad, si no cierran las heridas y si no enseñan a andar. Las iglesias son paganas si no denuncian el mal del imperio y del tugurio que destruyen por igual. Vamos a andar, tomaditos de la mano, la noche hay que atravesar. El mundo es nuestra parroquia, así dijo juez del metodismo. Somos pueblo pastoral, así dijo Lutero, del sacerdocio universal, de todos somos sacerdotes para servir a nuestra generación. Con la palabra encendida y decisión para actuar, con humildad y firmeza, fe, esperanza y caridad, para esa mujer admirable en caridad que trabaja tanto por nosotros y por las iglesias y las religiones en Cuba, y con la cual hemos llegado a tener una relación tan linda, tan significativa y tan firme. Vamos a andar, que si otro mundo es posible, ya es tiempo de empezar. Eso es el mensaje que todos... Otorgas un diploma de honor a la multisectorial de solidaridad con Cuba de Rosario en reconocimiento a su compromiso con la Revolución Cubana y por el hermanamiento de nuestros pueblos. Artículo segundo. El mencionado diploma de honor se entregará en un acto en fecha y hora a definir, que es al que se convocará a participar al embajador de Cuba en nuestro país, organismos y organizaciones de derechos humanos, estudiantiles, políticas y gremiales. Artículo tercero. De forma, y está firmado por el doctor Marcelo Marchionati, secretario general parlamentario del Consejo Municipal de Rosario, y el concejal Miguel Samarini, presidente de dicho consejo. Norma López y también Pablo Colono y Alberto Cortés. Bien, a continuación, también Norma López, Pablo Colono y Alberto Cortés van a hacer entrega de la distinción a Kenia Serrano Puig como visitante distinguida de nuestra ciudad. El decreto menciona en su artículo primero: declárase visitante distinguida de la ciudad de Rosario a la presidenta del Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos, ICAP, y diputada a la Asamblea Nacional del Poder Popular, Kenia Serrano Puig, en reconocimiento a la importante institución que le toca representar en oportunidad de visitar nuestra ciudad por el 13º Encuentro Nacional del Movimiento Argentino de Solidaridad con Cuba.
tengo algo para reciprocar. Bueno, por supuesto que agradecemos, como ya dije, y le dejo a este Consejo Municipal que es tan solidario con nuestra patria, lo más preciado que tenemos los cubanos, la bandera que nunca ha sido mercenaria.